El artículo 55 fue modificado por la ley 2010 del año 2019, artículo 31. Y el artículo 56 fue modificado por la ley ¿qué? 2010 del año 2019, artículo 14. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿ustedes confirmaron eso? ¿Qué me estaba diciendo? Yo, profe, yo lo encontré fue por la ley 1819 del 2016, profe. Perfecto. Quiere decir que ese artículo, aporte obligatorio a trabajadores y empleadores afiliados al sistema de seguridad, ese no fue modificado por la ley 2010. Entonces significa que eso, ahí hay una inconsistencia. ¿Sí? Muy bien, señorita. ¿Me Profe, recuerda su también nombre? tengo otra, Yulitza ¿Cómo? Molina, también tengo, Yulitza Molina, profe. Yulitza. Perfecto, Yulitza. ¿Qué También, otro? también tengo otra que dice los aportes de trabajo independiente. Ahí decía que era concepto unificado 9-12 de junio del 2018 y es concepto unificado del 9-12 de julio del 2018. O sea, estaba entre Perfecto. junio y era julio. Correcto, muy bien. Sí, señora. ¿Qué otra situación hay? Profe, Sí. cuando decía renta, en la depuración se efectuará de modo independiente las siguientes cédulas. Decía renta laboral, renta no laboral y renta de capital. Aparecía renta de trabajo, de capital y no laborales. La que cambiaba era renta de trabajo. ¿Qué diapositiva? Es la diapositiva número 5. Listo. En la diapositiva 5. Ahora sí, compañero, ¿qué era lo que decía? Que en la diapositiva dice Renta laboral. renta laboral, no laboral y renta de capital. Y en el estatuto dice renta de trabajo, de capital y no laborales. Sí. Bueno, qué otra inconsistencia, compañeros? Los que la leyeron. Faltan varias, faltan otras, faltan como dos, tres. ¿Ustedes ya están visualizando? Sí, profe, ya se ve. Listo. Qué otra inconsistencia tienen por ahí? Recuerda que habíamos dicho esta, financiero, el 50% del gravamen, ¿qué dice la norma? ¿Alguien tiene la norma? El artículo 115. Es pagado, profe. Pagado. Ahí es pagado. Pagado. Es pagado, profe. Artículo 115. Ahí no es causado, sino es pagado. Qué más encontraron? Artículo 335, de la cédula, mire, tienen que, aquí, el artículo 38. Léanse el artículo 188 y 189 del Estatuto Tributario. El 188 y el 189. En el 188, para efectos de la renta presuntiva, artículo
no fue modificado por el artículo 38, sino fue modificado por el artículo 90. Aquí había otra. ¿Sí? Bueno, se nota que algunos lo leyeron, otros imagino que de pronto no. Entonces, lo que quería era que usted hiciera. Ahí es el artículo 95, ¿no? ¿De qué? En el artículo 188 es modificado por el artículo 95, ¿no? Ley 1819 del 2016, artículo 95, si no estoy mal. Lo que pasa es que eso es antes de la modificación, Ana, porque ese artículo fue modificado con la ley 2010 del 19 y ese lo fue modificado por el artículo 90. Usted me lo menciona, es la modificación de la 1819, ¿sí? Ok, profe, vale. Hay que mirarlo con respecto a la ley 2010. Gracias. ¿Listo, compañeros? Bueno. La idea era que con esto hiciéramos un ejercicio, que leyéramos el material, que leyéramos las normas, las revisáramos detenidamente. Ahora vamos a retomar el material, sin embargo, vamos a desarrollar mirar las actitudes que tengo respecto a los casos. ¿Alguien quiere? Aquí tenemos el ejercicio. Dice determinar la variable por cada transacción. El primer caso, compañeros, hace referencia solamente a un ingreso laboral, ¿sí? Entonces, estuve revisando algunos ejercicios, revisé algunas inconsistencias que tenían de los mismos. Ustedes me dirán si quieren los desarrollamos para que miremos a ver cuáles serían las inconsistencias que tenemos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Por favor, si quieren escribir. Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a abrir la plantilla, ¿sí? Vamos a pegar la información, como para irlo desarrollando. Hola, profe, buenas noches. Señorita, Profe, una pregunta, ¿cómo lo le que pasa va? es que yo no se lo alcancé a enviar al correo. Sí, señora. Listo, pues lo envían ahora al correo, no hay ningún problema. ¿Listo? Ya. Algo importante, voy a desarrollar el ejercicio, pero no lo voy a enviar, o sea, para que ustedes se sienten y lo desarrollen nuevamente. Vamos a mirar qué aspectos debemos tener en cuenta. ¿Listo? Muchas gracias. Por ejemplo, entonces, aquí dice que recibe ingresos laborales por el año 2019 de 109 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de unos ingresos laborales de 109, 150. Y 850. Incluido prima de servicios. Tiene un auxilio de cesantía de intereses de cesantía por 9.470.000. Sí, que el total de los ingresos de este personaje es de 109 más lo que tiene de intereses. Por lo tanto, el ingreso total es de 119.320. Correcto. Esos son los ingresos de la renta de trabajo o de la renta no laboral. Le descontamos lo de la aportes obligatorios a salud y aportes obligatorios a pensión. Aquí el mismo ejercicio lo está diciendo. Entonces tiene por salud, tiene 4.056.000 y por pensión tiene 4.070.000. Quiere decir que los ingresos netos, cogemos los ingresos. Profe, es que dice que en el de salud dice artículo 55, ¿no es el artículo 56, profe? ¿No es al contrario? Sí, correcto. Listo. Artículo 56, que es aporte obligatorio a salud, y artículo 55. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos de acuerdo, compañeros? ¿Alguien que Profe, me refute o me confirme? Sí, profe. Señora. Profe, Señora. a ese aporte obligatorio de pensiones sumamos el 1% del Fondo de Solidaridad. Sí, señora.
Sí, dentro de los aportes obligatorios de pensión está, porque recuerda que el aporte obligatorio, el aporte obligatorio se conforma por el aporte normal y el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Ambos van al mismo fondo. Lo que pasa es que cuando ya el mismo fondo hace una distribución especial de ellos, pero los dos se suman ahí en ese caso. Significa que esa persona pagaría el 4% por pensión, más el 1% del Fondo de Solidaridad Pensional, pues siempre y cuando, ahí muy importante, o sea, nosotros por lo general siempre hablamos del 1%, pero tengan en cuenta que el Fondo de Solidaridad Pensional depende es de los ingresos que tenga el trabajador, ¿sí? Eso puede ir aumentando entre el 1%, el 1.2, el 1.4, 1.6, hasta que llega al 2%. No siempre los salarios son del 1%. ¿Listo, compañeros? Para que tengamos en cuenta. ¿Alguna duda con respecto a salud y pensión? Compañeros. En ese caso no, profe, en el segundo. Ahorita que lo hagamos, entonces. Listo. Si hasta ahí no hay ninguna situación. Bueno, entonces aquí vamos con los dependientes. ¿Qué dice del dependiente? Dice que es el 10% de qué? El El 10%. De los ingresos brutos. De los ingresos laborales. Ojo, de los ingresos Ingresos brutos. laborales. Y ahí es donde quiero que empecemos a aclarar, porque hubo unos compañeros que me lo tomaron sobre los 109 millones y otro que me lo tomaron sobre 119 millones 320. ¿Sí? Entonces, quisiera unificar el criterio. Estamos hablando de los dependientes dice que es el total de los ingresos ¿qué? De los ingresos laborales, ¿sí? El total de los ingresos laborales. Entonces, aquí, aunque nosotros lo llamamos, ¿cuál es el total de los ingresos? Los 119 millones. Significa que el 10% serían 11.932.000. Pero miremos a ver si aplica el límite. Recuerda que el límite son 32 por 34.270 por 12. Significa que el límite son 13.159.000. Por ende, podemos descontarnos todos los 11.932.000. Profe, una pregunta. Señor. Si no lo vamos a hacer con el valor del VT actual, que está 35.607. No, porque se hace del año anterior, ¿no? Para No, porque el 2019. Tengamos en cuenta que estamos haciendo la renta del año 2019. Por lo tanto, el VT para el año 2019 serían 34.270. Porque estaríamos haciendo la renta del año 2019, compañero. ¿Sí? Profe, yo lo hice con los VT de este año, el 2020, ¿no pasa nada? De todas formas no le va a cambiar, porque si usted lo hace con el VT de este año, Sí. siempre va a estar, por lo tanto usted tiene que sumar los 11.932. Este dato no le va a cambiar, ¿sí? Sí, me dio lo mismo, 11.932.000. Porque el límite de todas formas está por un valor superior. ¿Listo? Listo, profe. Ahora vamos para intereses de vivienda. Aquí sí hay que tener en cuenta que dice, tiene 2 hijos menores de 18 años, entonces por lo tanto tiene derecho a los dependientes. Dice, cancela 1.960.000 por intereses mensuales. 1.960.000. Significa que esta persona tiene 1.960.000 por 12, porque son ingresos mensuales. Quiere decir que por intereses anuales fueron 23.520.000. Tenemos que aplicar la limitación, que son 1.200 VTs por 34.270. Lo máximo que se puede descontar en el año son 41.124.000. Por ende, este contribuyente se puede descontar los 23.520 sin ningún inconveniente.
Medicina prepagada. Ojo, sin embargo, aquí no tiene ninguna, no hay una incidencia, pero sí le recomiendo a algunos que hay que tener cuidado si estamos hablando de ingresos mensuales o estamos hablando de ingresos anuales, porque aquí dice cancela 1.900.000 por intereses mensuales de adquisición de vivienda, por lo tanto lo multiplicamos por 12. Hubo algunos compañeros que me colocaron aquí solamente el 1.960.000, asumiendo como si esto fueran los intereses. Recuerda que estamos haciendo una declaración anual, ¿sí? Por lo tanto, si estos son los intereses mensuales, tendríamos que multiplicarlo por 12. Hubo algunos compañeros que me colocaron solamente el 1.960.000. Igual que aquí algunos compañeros calcularon el 10% solamente sobre estos ingresos. Pero tengamos en cuenta que son los ingresos brutos, ¿sí?, de la renta de trabajo, en este caso sobre los 119. Medicina prepagada. Dice aquí, pues aquí sí lo dejé a interpretación, no sé ustedes cómo lo hayan trabajado, bueno, sí, algunos lo trabajaron, porque dice medicina complementaria 1.965.000. Hubo algunos compañeros que tomaron esto como si fuera todo el aporte mensual, no hay ningún problema, porque no hace la aclaración. Hubo algunos compañeros que lo tomaron como si fuera mensual, significa que lo que pagaron en el año fueron 23.580.000. Pero si tomaron los 23.580.000, recuerden que esto tiene una limitación, que son 16 VTs por 34.270 por 12. Significa que aunque hayan pagado 23.580.000 por medicina prepagada, lo máximo que pueden descontarse son 6.580.000. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es aproximarlo al múltiplo. ¿Duan está por ahí? Sí, señor. Duan, creo que usted tomó el 1.965.000, ¿cierto? Yo coloqué 1.965.000, pero no lo multipliqué por los 12 meses. Listo, perfecto, no hay ningún problema. En ese orden de ideas no tiene ningún efecto. Si usted colocó el 1.965.000, pues no tiene ningún problema. Quiere decir que no se va a tomar la limitación, no se va a tomar la limitación de los 6.579.000, sino que va a descontar solamente el 1.965.000. Ahí no le va a afectar, lo puedes hacer. Esto es un ejercicio. Lo que quiero darles a entender, compañeros, es que esto lo tiene que tener certificado el contribuyente. Cuando usted le vaya a hacer la declaración, el contribuyente debe pasarle una certificación que emite la medicina prepagada, para que tengamos en cuenta. Algo importante, aquí se puede pagar el núcleo familiar básico, siempre y cuando él está, porque por lo general la medicina prepagada se toma como el plan familiar, cónyuge de hijos, significa que no hay ningún problema, se puede tomar lo que él pague por el núcleo familiar, no necesariamente tiene que ser lo de él, dividirlo, si tiene 3 personas lo divide por 3, no, solamente el valor total, no es por persona, sino que lo pague siempre y cuando sea el núcleo familiar. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Pues el núcleo, aportes voluntarios a pensión, 650.000 mensuales. Aportes voluntarios tienen 650.000 mensuales por 12, como estamos hablando anual, entonces significa que esa persona aporta 7.800.000. La limitación, recuerda que es el 30% de los ingresos, entonces lo máximo que puede aportar esta persona es el 30% de los ingresos. Máximo 35 millones de pesos, por lo tanto no tiene ningún problema, puede aportar los 7 millones 800. Señora. Profe, disculpe, en cuanto al gravamen del movimiento financiero. No, todavía no lo ven. Bueno, coloquémoslo de una vez aquí entonces, sino que era de acuerdo al enunciado del ejercicio. Sí, entonces pongamos de una vez el gravamen al movimiento financiero, que dice, el banco le emite el certificado donde le descuenta la suma de 1.975.000 por gravamen
les falta la suma por 1.975.000 por gravamen financiero y a 780.000 por cuota de manejo. Entonces aquí sería 1.975.000 dividido por 2. Recuerda que el gravamen en movimiento financiero es el 50%. Pregunta, ¿la cuota de manejo la puedo descontar? Profe, esa cuota de manejo no se puede ¿Eso descontar va ni la como del carro, gastos, ¿cierto? profe? ¿Iría Pregunto, como gastos? ¿la puedo deducir aquí en la declaración de renta? No, Como profe. gasto. Ah, ¿Puedo deducir como gasto? declaración como gasto. ¿Qué opinan? Profe, pero ahí en las diapositivas decía que no tenía que incorporarla, no aparecía en ninguna parte, y con lo del vehículo tampoco. Entonces, ¿la incorporo o no la incorporo? ¿Qué dicen? Durante la depuración no, pero en... ¿Qué dice Profe, Leisa? ¿Está por ahí? profe, pues Leisa. durante... Profe, pues yo la tomaría como un gasto, digamos, no la tomaría dentro de la depuración para deducirla, pero Ajá, sí creo que la declaración, aparte donde se pone lo de los gastos, si no estoy mal, que sí esa cuota de manejo iría como un gasto, en pero la pues no cédula. estoy segura en la cédula como tal. Pero entonces no entiendo. ¿La coloco o no la coloco? Ahí en la depuración no, Correcto. solo el Pero gravamen entonces, ¿dónde sí? financiero que se toma, que ese sí va incluido pues de acuerdo al artículo 115, que se toma Ujú. ese gravamen financiero que Sí, es el señora. 50% de lo que nos indica el ejercicio. Perfecto, sí, señora. Y entonces la cuota de manejo, ¿qué hago con ella? Profe, cuando ya vaya a hacer la declaración, la puedo asumir como un gasto, ¿no? La puedo asumir como un gasto. Eh, Muy buena la pregunta. Observen que en las personas naturales, la renta de personas naturales solamente tiene deducción y rentas exentas, nada más. ¿Sí? No, ellos no tienen gastos. Los de la renta de trabajo o la renta laboral no tiene gastos ni costos, solamente tiene deducciones y rentas exentas, para que tengamos en cuenta esa aclaración. Si quiere, miremos a ver. Miremos un formulario de renta 2019. A ver si nos lo deja abrir. Entonces, mientras lo abre, compañeros, recordemos, aquí se puede deducir al momento del 50%. Cuota de manejo no interesa para nada. Lo mismo que pasa con el impuesto predial anual del apartamento. Son gastos que debe tener el contribuyente, pero para la renta de trabajo no se puede deducir ni se puede tomar como una renta de trabajo. Únicamente la renta de trabajo, vuelvo y reitero, solamente se puede deducir lo que la ley establece: dependientes, intereses de vivienda, medicina prepagada y gravamen al movimiento financiero, aporte y todo lo que sean de renta de trabajo, renta de trabajo. Lo que tiene que ver con renta de trabajo correspondiente, hago la salvedad, correspondiente a relación laboral. Ahora les aclaro, en el segundo punto les voy a aclarar algo. Pero cuando usted sea un asalariado, compañeros, tengan claro que lo único que usted se puede descontar es lo que me dice la ley: dependiente, interés de vivienda, medicina prepagada, gravamen al movimiento financiero, como deducciones. Y en rentas exentas, todas las que estén en el artículo 206, pues porque son rentas de trabajo. Los aportes voluntarios
los aportes voluntarios a pensión y a AFC. Significa que en la renta, un asalariado no se puede descontar ni mercado, ni cuota de manejo, ni intereses del carro, ni intereses de consumo, tarjetas de crédito, ni un crédito, solamente los intereses para vivienda. Que el impuesto predial de la casa donde vive, no, señora. Es que ahí ¿Señora? usted colocó 987.500 y ese 50% es 982.500. Perdón, profe, no porque son 1.975.000 y se divide por 2, ¿no? 65. Sí, señora, 1.975.000. Ah, no. 75. Profe, qué pena. Sí, 1.975.000. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Profe, Vamos a ver otra si ya me pregunta. abrió. Sí, señora. Profe, cuando hablan del impuesto predial de un inmueble arrendado, entonces ahí cómo lo podríamos tomar, o sea, ¿no se registraría? De un inmueble arrendado, ya vamos para allá. Ahora estamos hablando de un solo del impuesto predial de un bien donde la persona resida. Todavía no hemos mirado la otra cédula, porque si usted tiene, ¿estoy hablando con quién? ¿Con Elizabeth? No. No, ¿Con quién con hablo? Yulitza, profe. Con Yulitza. Yulitza. Ahora que miremos, tengamos en cuenta que si yo tengo un arrendado, un bien, ¿ese qué tipo de renta es? ¿A qué cédula hace, o de qué tipo de qué ingreso hace parte? ¿La renta de trabajo no laboral o la de capital? La de De capital, ¿no? capital, correcto. Sí, De señora, capital. correcto, la de capital. Entonces, tengamos en cuenta que ahora, eso es lo que yo quiero que vayamos por parte. Hasta ahora solamente vamos a depurar la renta de trabajo, ¿sí? Ya vamos para allá y ahora aclaramos esa parte. No pude, sí, aquí me abrió un formulario. Pero este no me sirve, este es, vamos a ver si este me sirve. Mira, aunque dice 2018, ¿sí? Vamos a ver si me sirve. Observe, aquí dice ingresos por renta de trabajo, ingresos por renta de capital, ingresos por renta no laborales, ingresos no constitutivos de renta, devoluciones, costos y gastos, impuestos, costos y deducciones, rentas y deducciones imputables. Por eso les decía que ahora tenemos que depurar. Este es el formulario que, Dios mediante, dentro de las próximas sesiones vamos a diligenciar. En estos momentos, la cédula de trabajo no tiene costos ni gastos procedentes. Lo único que tendría serían deducciones y rentas exentas. Entonces, rentas exentas y deducciones imputables, que ahora es lo que yo quiero que vayamos a mirar. Entonces, en esta cédula de trabajo, compañeros, lo único que vamos a tener nosotros es estos tipos de deducciones y estas rentas exentas por ahora. Entonces, no, ni el gravamen al movimiento financiero, ni el impuesto predial hace parte de esta cédula. Volviendo al tema, Las cuotas, profe. lo que tiene, ¿cómo? Cuota de manejo, profe. De la cuota de manejo, correcto, gracias. Lo que es la renta exenta, numeral 206, numeral 4 cesantías, pues significa que los intereses de cesantía y las cesantías significa que se toman como una renta exenta. Entonces, los mismos 9.470.000 se toman aquí. Recuerden que esta tiene una limitación de 350. Esta persona, dice la norma, que debe tener un salario inferior a 11.994.000 para que se tome el 100% de las cesantías e intereses. ¿Esta persona cuánto es el salario? Pues se dice que él recibe 109 millones en el año, incluido la prima. Entonces significa que son 13 salarios.
por lo tanto esa persona tiene un promedio de salario de 8.450.000. Por ende, sí se puede tomar el 100% como renta exenta de las cesantías y de los intereses de cesantías. Renta exenta de la del 25%. Esto es muy importante que la llamemos renta exenta del 25%. Todas personas naturales se pueden tomar esta renta exenta que provengan de una relación laboral. Y ya les mencionaba, ¿de dónde sale esta renta exenta del 25%? Coger esto y restarle todo lo anterior. Entonces, usted suma todo. Suman los dependientes, suma los intereses, la medicina prepagada, gravamen al movimiento financiero, los aportes a voluntario a pensión, la otra remanente 60. Significa que hay 60 millones. Coge los ingresos netos y le resta esto. Significa que esta es la base para calcular el 25%. La renta exenta da 12.475.000. Es lo mismo que si lo estamos haciendo en Excel, coger este total y restarle todo esto. Aprendemos de una vez aquí Excel, ya que estamos aprovechando aquí el 25%, me da 12 millones. Pero como esto queremos, vamos a ver si no me hace quedar mal esto. Redondear. ¿Sí? Punto y coma menos. Cerramos. No me quedó mal. Entonces, lo que hizo fue redondear al múltiplo de 1000. Entonces, lo máximo que puedo descontarme son 12.476.000 de renta exenta. Ahora sumo todas las rentas exentas y las deducciones. Me suman 72 millones de pesos. Recuerden que hay una limitación del 40%. Esto, todas las rentas exentas y las deducciones no pueden exceder de 44 millones. Significa que no me puedo tomar los 72, tengo que tomarme los 44 millones. Aquí en el formulario, si nos vamos al formulario, aquí dice rentas 60 y deducciones imputables limitadas. Quiere decir que aquí usted tiene las rentas exentas, no va a colocar los 69 millones, los 72 millones, sino que iría a colocar solamente los 44 millones de pesos. En los formularios, ya este formulario, si estuviera en la práctica, este formulario no le dejaría calcular a usted, él automáticamente calcula y no le deja hallar escribir el 40% por encima de este valor, porque ya está limitada al 40%. Quiere decir que la renta líquida para este personaje son de 66 millones de pesos. ¿De dónde sale estos 66? Pues tomar los ingresos y restarle los 44 millones de pesos. Si no existiese la limitación, significa que esa persona iría a pagar impuestos, sería solamente sobre 34 millones de pesos. Quiere decir que esa limitación le está afectando bastante la base para pagar el impuesto de renta a esta persona. Esta sería la renta líquida gravable de esta persona. ¿Alguna inquietud, compañero? ¿Qué dice Maribel Perdomo? Maribel. Profe, una pregunta. Si entre las deducciones el valor fuera menor al porcentaje de la limitación, ¿se tomaría sobre ese valor o sobre igual el porcentaje? Muy buena pregunta. Si, por ejemplo, esta persona no tuviese intereses de vivienda, significa que no tuviese un crédito hipotecario ni nada, entonces digámosles que no le colocamos aquí. Digamos que esta persona no tiene medicina prepagada, ¿sí?
digamos que esta persona no tiene hijos, es soltero. Significa, digamos que esta persona no tiene aportes voluntarios. Esto sí es de ley, estos dos es de ley, no los puedo quitar porque son de ley. Si tiene cesantías y si tiene renta exenta, significa que esta persona no pagaría impuestos sobre 66 millones de pesos, sino él tendría que tomar la renta exenta y las deducciones de los 35 millones. Ya esta limitación no la podría tener. Quiere decir que él tendría que coger los 110 millones de pesos y restarle solamente los 35 millones de pesos. Porque tengan en cuenta que esto es una acción. Dice la norma que total deducción y rentas exentas no podrán exceder del 40%. Quiere decir que si las rentas exentas están por debajo, usted tiene que tomarse el valor inferior. Por eso se debe tomar el menor valor entre las deducciones, total deducción y renta y la limitación del 40%. Es muy importante y gracias por la pregunta, compañera. ¿Sí me hago entender en este caso? Sí, señor. ¿Estamos? Mauricio, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, compañeros? Profe, el rango que usted sacó, ¿ese se tomaría por el rango en el cuadro que tenemos en la diapositiva? Se toma con el rango número 3, ¿no es cierto? O sea, con la casilla número 3. Sí, listo. Sí, ya vamos para, ya determinamos la renta. ¿Sí? Mauricio está por ahí. Mauricio. Se fue a cenar Mauricio. Listo. Entonces, hasta aquí, espero que no haya ninguna pregunta. Ahora vamos a tener el impuesto de Profe, renta. dice Mauricio, tiene micrófono. ¿Cómo? El compañero creo que no tiene Es lo que me dice que micrófono. Mauricio. Ah, Mauricio no tiene micrófono. Sí. Creo que es el mismo que está escribiendo que dice que profe no tengo micrófono. Clay de Mauricio. Ah, ya. Sí. Listo. Entonces toca es mirar el chat. Bueno, compañeros. Entonces, ahora vamos ya determinamos la base gravable, ahora vamos a determinar el impuesto. ¿Y el impuesto cómo lo determinamos? Vamos a trabajar el VT del año 2019. Quiere decir que cogemos el impuesto de renta líquida gravable y lo dividimos por 34.270. Eso me da 1.929.000. Por ende, vamos y miramos la... Y ese millón está en el tercer rango, como decía la compañera. Entre 1.700 y 4.100. Por lo tanto, la fórmula es esta. ¿Qué hacemos? Nos dice, cojamos los 1.900. Me pegó. Cojamos los 1.929. Hagámoslo aquí, a ver si nos da. Vamos los 1.929, réstele los 1.700. Réstele los 1.700. A eso multiplíquele por el 28%. ¿Sí? Y debe sumarle 116 VTs. Quiere decir que eso da 180 VTs. Y lo multiplicamos por los 34.270
quiere decir que el impuesto serían de 6.175.000. Ese es el impuesto que tiene que pagar esa persona natural con un impuesto, con una renta líquida de 66 millones de pesos. Ese es el impuesto de renta para una persona natural que solamente tiene renta de trabajo. Quiere decir que es un asalariado. Lo que me gustaría hacer es asalariado con esos ingresos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Este sería el caso 1. ¿Listo, compañeros? ¿Estamos de acuerdo? Por favor, necesito Pues no sé, a mí me dio, que Sí, todos se señor. reporten. no sé si ¿Cómo? estoy mal, me dio 6.168.600. 6.168.000. 600, a mí me dio 180 por los 34.000, 180, 34.270. ¿Sí? A mí me da Sí, profe, a mí también me da 6.168.600. ¿Cuánto? ¿6.168.000? 600. 600, profe. ¿Cuánto? 6.168.600. ¿Qué? Pero no le debe dar. Pero es que si redondea solo son 3 números, no es mucho tampoco. No da No. mucho. 34.270. ¿Cuánto VT le dan? ¿Cuánto es el impuesto en VT? Da 180. 180. Sí, por 34.270, a mí me da 6.168.600. No, pero entonces ahí sí, 34.270 por 180. Ah, ya, tal vez de pronto, ¿sabes por qué, señorita? 6 millones Le falta 100. sumarle los 116, ¿no? Sí, ¿Sí? creo que le falta sumar los 116. No, porque los 116 da 116 280, ¿no? 6 millones de No, pesos. ¿sabes por qué? No, mira, 116. porque es que son 180, pero mire decimales, ¿sí? Porque tiene decimales y la fórmula lo está tomando como si fueran decimales. O sea, para mí en el Excel estoy como si tuvieran decimales. O sea, estos 0,1982 por 34.270 es la diferencia de los 6.792 que está la diferencia. Porque Sí, es aquí que por usted esos toma solo los decimales ya 180. eso. Exactamente, porque usted toma solamente los 180, no toma todos los 34.200, no toma los 180.000.1982. Esa es la diferencia, señorita. ¿Sí? Pero si usted Profe, quiere, lo podemos aquí solucionar. Le decimos redondear. ¿Sí? Claro, me redondeó. Ah, claro. Les pongámoslo en 0. Ahora sí, porque estoy redondeando a decimales. O sea, los decimales desaparecen. ¿Estamos de acuerdo ahora sí? Sí, profe, ahora Todos sí. me confirman. Necesito que me confirmen. Un viva. Todos repórtense por favor por el chat. Ok, necesito la confirmación para dar el segundo caso, por favor. profe, ahí hay problemas si se redondea o no. Sí, profe, No, no, porque ¿cómo lo tomamos? ¿Redondeado o con decimales? no, tengan en cuenta que en la declaración siempre se van a redondear, se va a tomar al múltiplo de 1.000 más cercano. O sea, el sistema siempre le va a tomar 1.000, no le va a tomar en pesos ni en decimales, siempre le va a tomar en miles, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Ah, ok, profe.
O sea, en el ejercicio a mí no afecta. Es más, usted en la declaración de renta, usted pueden colocar el decimal, pero en la declaración siempre le va a tomar el múltiplo de 1000. Usted pueden colocarle, es más, ustedes pueden colocar aquí en su declaración 6.168.600 y él automáticamente le va a salir 6.169.000. Él ya le va a tomar. Cuando usted, por ejemplo, digite a él 44077, el sistema le va, el formulario de la declaración le va a tomar 44078. Ya, Él le va a profe. aproximar a múltiplo, el más cercano. ¿Listeros? Entonces, en ese orden de ideas, ya está el primer ejercicio número 1. Vamos ahora al caso número 2. ¿Me envían un ok, por favor, los que, para pasar al segundo, por favor? Para tenerlo aquí. Vamos entonces para el segundo caso. Este sí, por favor, prestémosle atención porque es más, no es más complejo, no es que sea más complejo. Lo que pasa es que tiene unos detalles. Caso número 2. Profe, yo quiero hacerle una pregunta respecto a eso. No sé si liquidé bien lo que es salud pensión en el caso de él ser independiente. Pues yo lo tomé así. Tomé los ingresos mensuales de él, que como es una persona independiente, tomé el índice base de cotización sobre el 40%. De ahí pues ya saqué, me Espera, daba 3 ¿estamos millones. hablando del segundo caso? Sí, ¿Del segundo señor. caso? Sí, señor. Perfecto. Ya regáleme un segundo. Ya lo tomo. Vamos a borrar todo esto y vamos a hacer el ejercicio. Bueno, algo importantísimo ahí, creo que es el que
¿Ahora me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Ana profe. María, ¿me escuchan? Bueno, listo. Entonces, vuelvo a retomar el tema. La renta de trabajo, la renta no laboral y la renta de capital hacen la renta no laboral. La cédula general. Pero hay que tener mucho cuidado es con los honorarios, porque los honorarios pueden ir en renta de trabajo o pueden ir en renta no laboral. Ustedes van a decir, pero todos se depuran igual. Y ahora vamos a mirar el efecto. Y les voy a explicar en este ejercicio. Dice, presta servicios como abogado y obtiene ingresos por valor de 9.700.000. Ingresos laborales, 9.700.000 por 12. Pero recuerden que estos ya son ingresos, pero por honorarios. Él no tiene cesantías. Sus ingresos serían 9.700.000 por 12, 116. Durante los 2 meses, paga seguridad social como independiente, salud, pensión, paga impuesto de presión del apartamento donde reside, paga por arrendamiento financiero, TAN, la suma. Observen que él no tiene empleados. Al no tener empleados, pues significa que yo le voy a depurar como una renta, no una renta de trabajos. Yo sí les pido, tengan mucho cuidado cuando hay unos honorarios, sean de renta no laboral y unos honorarios que sean renta laboral o de trabajo. Este señor, como no dice que tiene empleados, entonces por lo tanto es una renta de trabajo. Los ingresos de 116.400.000. Paga seguridad social como independiente. ¿Qué pasa? Los independientes, pues no voy a ahondar mucho en esto, los independientes en estos momentos dicen que pagan ingresos por el 40% de los ingresos. Entonces, significa que este personaje tiene unos ingresos de 9.700.000. Por el 40%, el ingreso base de cotización sería de 3.880.000. Esta persona pagaría, ¿qué pagaría? Hagámoslo, ¿qué pagaría? Hagámoslo aquí, 9.700.000 para que me... Ese sería el ingreso. ¿Cuánto sería el ingreso base de cotización? Pues el 40% de esto. Él paga toda la salud. La salud, recuerde que es el 12.5%. De esto paga el 12.5%. Por pensión, el 16%. De los 3.880.000. Y la ARL, digamos que paga la más barata, 0.522 por 0.522%. Es decir, que eso es lo que él paga por salud, pensión. En total, mensualmente él paga 1.126.000. Y si lo multiplicamos por 12, vemos eso y lo multiplicamos por 12, él en total paga 13.512.000. Usted puede coger esto todo y lo multiplicas por individualmente. ¿Me hago entender de dónde salen los ingresos no constitutivos en el caso de los independientes? ¿Qué me dice? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Profe, ¿qué significaba IBC? Ingreso base ¿Y de cómo lo cotización. sacó? O sea, el 40% de los ingresos. Es el 40% de los ingresos. Gracias. Porque como él es independiente, él no cotiza sobre el 100%. Los independientes cotizan sobre el 40%. Quiere decir
decir que esa persona va en aporte obligatorio a salud. Aquí tendríamos que anexarle la ARL, porque él pagaría 485.000 por 12, que es la salud, pagaría 24.254 por 12, que es la ARL, y pagaría 620.800 por 12, que sería la aporte obligatorio a pensión. Observen que cuando la persona es empleada, él solamente paga el 4 y el 1. Cuando son independientes, tienen que pagar el 12.5 y el 16 y toda la ARL para los independientes. Esa es la diferencia entre un independiente y un dependiente. Entonces, ingresos netos, 103.140. Bueno, aquí ya viene el complique, ¿sí? Como estos son honorarios, ¿sí? Los dependientes, la mayoría, algunos de ustedes me liquidaron dependientes, ¿sí? Los dependientes no aplican, sino solamente para aquellas personas que tengan una relación laboral, ¿sí? Esa es la regla general. Quiere decir que esta persona no tiene el 10%. Esta persona no tiene, porque esto es solamente para la relación laboral, para los que sean empleados. La medicina prepagada solamente para los que sean empleados también. Estos dos, por eso lo tengo en rojo, estos dos no aplican sino solamente para cuando tenga renta de trabajo y pertenezcan a honorarios, perdón, a salarios. Lo que corresponda a honorarios, ellos no tienen derecho a dependientes ni a medicina prepagada. Intereses de vivienda. Intereses de vivienda sí lo puede descontar cualquier persona. Los intereses de vivienda lo puede descontar en cualquier cédula, tanto de trabajo no laboral como de capital. Los intereses de vivienda. Este señor paga la suma de 2.500.000 mensuales, de los cuales el 40% es capital. Entonces, ¿qué quiere decir? De los 2.500.000 que paga, el 40% es capital y el 60% son intereses. Quiere decir que él paga 1.500.000 mensuales por 12, paga 18 millones de pesos, pero solamente en intereses de vivienda. Para que no se confundan, quitemos estos. No. Medicina prepagada, no. Gravamen al movimiento financiero, sí, él tiene derecho, sí, 1.640.000. Profe, qué pena, ¿podría repetir otra vez lo de los intereses de viviendas? Que se me cayó ahorita el internet y no lo escuché bien. Sí, los intereses de vivienda. Profe, qué Dice pena. que este señor, señora. Profe, yo tengo una duda sobre los ingresos netos. A mí me da 102.887.352. Y a usted le da 103.130.400. Sí, faltaba restarle la ARL. ¿Cuánto le da? 102.887. ¿Aló? Sí, profe. Señorita. Da Sí, aquí, profe. 102.887.352. Perfecto, listo. Entonces, retomando el tema de la pregunta de la señorita, dice que los dependientes, cuando hay una relación renta de trabajo por honorarios, significa que no va a los dependientes. Intereses de vivienda sí. ¿Por qué? ¿Qué observan entre los dependientes y la medicina prepagada? ¿Qué observan de similitud? Lina María. Profe, que Lina incluyen un María. núcleo familiar. No. ¿Qué dice Jefferson? Jefferson no está.
Jorge Eliezer. Jorge Eliezer está por ahí. Profe, Señora, ¿qué es mensual? ¿qué tiene de ¿Qué es similitud mensual? ahí? ¿Algo así? No, que Que se calcula, o sea, el límite es mensual. comparen este y este, ¿qué similitud tienen ahí los dos? ¿Cómo, compañeros? Francisco es el que puede, ¿Qué es o de Juan carácter Diego. voluntario? No. Lean las dos y díganme qué tiene iguales esos dos cosas ahí. El artículo. El artículo. Mire, ambos están dados en el artículo 387 y 387. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si ustedes leen el artículo 387, por eso digo que eso solamente procede porque el artículo 387, y eso es una interpretación que da la DIAN y la DIAN dice que no es. Algunos decimos que sí se pueden descontar, porque el 387 dice, en caso de trabajadores que tengan derecho a deducción por interés y corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, la base de retención se disminuirá proporcionalmente en la siguiente forma. El trabajador podrá disminuir su base de retención. Observen que el artículo hace expresamente relación a quién, al trabajador. Por eso es que los conceptos de la DIAN dicen que ni los dependientes ni la medicina prepagada aplican para la renta de trabajo que proceda de honorarios, porque para ellos dicen que es solamente para personas que sean trabajadoras, ¿sí? Por eso no aplica ni la independiente ni aplica la medicina prepagada. El artículo 119, intereses de vivienda, como es un artículo general, significa que aplica para todos. El artículo 115, como es de carácter general, pues aplica también para todas las rentas, para todas las cédulas, cédula para la renta de trabajo, no laboral y de capital. Por eso yo siempre he dicho que hay que depurar individualmente. Usted no puede con todos los ingresos porque cuando usted vaya a depurar, usted tiene que separar qué sí aplica y qué no aplica. Entonces, en el ejercicio que estamos, no aplica, no tiene dependientes, interés de vivienda, ¿qué cojo? Los 2.500.000 que él paga mensual de cuota, dice que el 40% es capital y el 60% intereses. ¿Qué quiere decir? Que los 2.500.000, el 60% son intereses, que es 1.500.000. Cojo el 1.500.000 y lo multiplico por 12, perdón, y me da los 18 millones de pesos. ¿Listo? Sí, señor. Dice, pago por impuesto predial del apartamento. Este señor no tiene derecho a impuesto predial porque es la regla general. La cédula de trabajo no tiene derecho, la renta de trabajo no tiene derecho a nada distinto de lo que diga la norma. Paga por colegio de los hijos de 10 años 5.300.000. No me aplica porque como él no tiene dependientes no se lo pueden descontar. Entonces significa que para esta persona, aportes voluntarios, esta persona tiene aportarios, no paga, 0. Rentas exentas de cesantías. Y por favor, ¿puede descontarse la renta exenta del 25%? ¿Qué opinan? ¿Alguien me puede ubicar? Ah, bueno, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí, permítame aquí. 206. 206 son las rentas de trabajo. Todo esto se lo puede descontar como renta exenta, lo que ya vi. Y esta, la del numeral 10, ¿sí? Renta exenta, no está completo, ¿dónde está el numeral 10.5? Numeral 10. El 25% del valor de los... Bueno, alguien que me lea eso, Elizabeth, ¿está por ahí?
Sí, señor, ya se lo leo. Dice, el 25% del valor total de los pagos laborales limitada mensualmente a 240 VT. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga el valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la establecida en el presente numeral. Perfecto. Recuerden que esa es la que estamos trabajando, la regla general. Elizabeth, léame esta parte, por favor. Están grabados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes. Observen, todo esto se lo puede descontar a una persona que tenga una relación laboral. ¿Los honorarios son una relación laboral? ¿Alguien que conteste sí o no? ¿Qué me dice Juan Diego? Pues, profesor, pues relación laboral, creería que sí, pero pues digamos que no, o sea, No. no, bueno, Un honorario, listo. Los pues honorarios de lo que no hemos venido proceden. diciendo es que yo tengo entendido que no. No, correcto. Si usted recibe honorarios es porque usted es un prestador de servicios. Tengan en cuenta, cuando hay una relación laboral es cuando usted recibe ¿qué? Sueldos. ¿Salario? Un salario. Cuando hay una relación laboral es porque recibe salarios. Si usted recibe honorarios, usted tiene una relación de prestación de servicios como independiente. Todo esto aplica para la relación laboral, pero mire lo que dice el numeral, perdón, el párrafo quinto de este artículo, de este mismo artículo. Jessica Lorena, ¿no está? ¿Ya regresó Jessica? Jorge Eliezer. ¿Sí está Jorge Eliezer? Sí, señor. Jorge Eliezer, leamos el párrafo quinto, por favor. La excepción prevista en el numeral 10 también precede en relación con los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad. ¿Qué quiere decir eso, Francisco? ¿Francisco? Perdón, Francisco no, Jorge Eliezer. Pues dice que, pues yo le entiendo que son personas naturales que prestan el servicio, pues en relación con honorarios, y pues dice ahí que que contraten a un término inferior de 90 días, pues no sé. Correcto. Lo que está diciendo es que la excepción del numeral 10, ¿cuál es el numeral 10? La del 25%. ¿Sí? O sea, dice que la excepción del numeral 10 también aplica para los honorarios. ¿Qué pasaba, compañeros? Es que la DIAN decía, señores, por honorarios usted no se puede descontar ese 25%. Nosotros decíamos, pero ¿por qué si estamos liquidando la cédula de trabajo y él aplicaría? Él no tiene derechos a costos. Entonces la DIAN decía que no. La ley 2010 aclaró y colocó el párrafo donde dice la excepción prevista en el numeral 10 también aplica para los honorarios. Quiere decir que en el caso de nosotros, estos 25% la persona puede tomarse los ingresos netos, le resta los intereses de vivienda, le resta esto, y a este valor
le puede calcular el 25%. Significa que esta persona va a tener rentas, señora. Profe, pero para este caso sí aplicaría, porque ahí dice ¿Cómo? que tenga 2 o menos. Claro, sí O aplica sea, sí, ahí dice porque que si recuerden tiene que 2 o menos él no, empleados. Sí, o sea, en ese recuerden, caso sí, pero si tiene más de 2 ya no aplica. más de 2 empleados no aplica. ¿Por qué? Porque sería de dónde? Haría parte de la renta no laboral. Profe, ¿y qué relación Laboral. tendría los 90 días que dicen que mencionan en el artículo? Pero observen que dice es para cuando los contraten, ¿sí? Dice, también procede para aquellos para las personas por personas naturales que presten servicio y contraten o vinculen por un término inferior a 90 días, continuo o discontinuo, 2 o más trabajadores. Ejemplo, Ana, digamos que usted es contadora, ¿sí? Y usted contrató un auxiliar por 6 meses. ¿Significa que tiene derecho a esa excepción? ¿Qué dice? ¿Por menos de 6 meses? Usted contrató a un empleado por 6 meses. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Menos de 90 días. No, no tiene derecho porque dice 90 días. Correcto, Porque no no tendría derecho, días. no tendría derecho porque la norma dice que contrate a un personal inferior a 90 días. Pero por decir algo, usted dice, uy, estoy colgada con la exógena, voy a contratar a una persona por 2 meses, solamente 2 meses, no importa. Usted podría aplicar eso. Imagínese, señorita Diana Carolina, ¿está por ahí? Diana. 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 Bueno, entonces Lina María. ¿Ya volvió Lina? Lina María. Lina María. Bueno, Yo, profe, es que yo casi no le entiendo a medias y traduzco lo que usted dice porque este internet lo tengo, mejor dicho, que no sirve para nada. Estoy en una finca, profe, ¿sí? y no le escucho. Entiendo, estoy haciendo musarañas para poder escuchar entender lo que se está diciendo. Ese es el problema. María, ¿Qué está preguntando? María Porque Fernanda. ni idea. María Fernanda está por ahí. Sí, señor. Es que escucho entrecortado todo lo que dice. Listo, tranquila. María Fernanda, le hago una pregunta. Si usted es abogada y usted declara renta y usted tiene su oficina, pero usted contrata a una empleada del servicio doméstico por todo el año, ¿tiene derecho o no tiene derecho a esa excepción del 25%? Pues, profe, ahí dice que si tengo... Ah, sí. Sí, porque es ¿Sí o que no? ahí dice sí, porque ahí dice que podría ser a 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad, pero como ella no está asociada a la actividad, sino que es Correcto. una... Perfecto. Significa, compañera, de que cuando estamos hablando tiene que ver es con la actividad. Si usted contrata una empleada del servicio y usted es abogada, usted no tiene nada que ver. Usted puede tener una empleada a nombre suyo, pero eso no quiere decir que porque tenga una empleada ya se pasó, ya no puedes aprovecharse esta renta de 60 al 25. Lo podría estar haciendo. Porque la norma dice que contratistas asociados a la actividad. Y como usted contrató fue una empleada del servicio, por lo tanto no está relacionada del 25%. Quiero explicarles algo aquí importante. Supongamos que este abogado, hagamos un supuesto, supongamos que este abogado paga arrendamiento de la oficina.
Supongamos que abogado, borremos todo esto. Digamos que ese abogado paga por arrendamiento de la oficina 1.000.000 de pesos. Bueno, pongámosle 850.000 pesos por 12. ¿Sí? Digamos que paga servicios públicos por 7.200.000 y paga, por ejemplo, otros gastos, otros costos, 5.200.000. En total, pagan 22.700.000. Listo. Este señor puede descontarse estos 22.700.000. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Alguien que me responda Profe, esté yo tengo conectado? entendido que los costos y los gastos tienen que restar en la renta no laboral. O sea, no sé, la gente me confunde un poquito. ¿Cómo? La regla general es que este señor, la renta, si este fuera asalariado, este señor no puede tomarse esto. Si es asalariado, no se lo puede tomar. ¿Sí? Como este señor hace parte de la renta de trabajo y recibe honorarios, es como un híbrido. Es de la renta no laboral, pero también puede ser de la renta de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Alguien puede leer? ¿Alguien tiene por ahí el artículo 388, por favor? ¿Alguien me puede ubicar el 388, por favor? 388, profe. Sí, léalo. ¿Depuraciones de la base del cálculo de la retención o...? Sí. Dice, para obtener la base de la retención en la fuente sobre los pagos y abonos en cuenta por conceptos de renta de trabajo efectuados a las personas naturales, se podrá detraer los siguientes factores. Perfecto. Era lo que, eso es lo que quería, poder detraer los siguientes factores. Todo esto. Entonces, para que tengamos en cuenta, es que ellos se pueden descontar eso, pero la renta de trabajo siempre y cuando sea de una relación laboral. Si no es una relación laboral, no se puede solamente descontar esto. ¿Qué es lo que puede descontarse? Los honorarios si son de la renta de trabajo. Lo único que puede descontarse de esta regla sería esto, la renta exenta del 2006. La renta exenta del numeral 10.206. Pero mire lo que dice el 336. Aquí lo tenía. A que lo lea, por favor. Carlos Arturo. Carlos Arturo, ¿ya llegó? Ah, bueno, listo. Léala. 336. Sí. 336. 336. Para renta líquida de la cédula general. Para efectos de establecer la renta líquida de la cédula general, se seguirán las siguientes reglas. Primero, se sumarán los ingresos obtenidos por todo concepto, excepto los correspondientes a dividendos y ganancias ocasionales. Segundo, a la suma anterior se le restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a cada ingreso. Tercero, al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a esta cédula, siempre que no exceda el 40% del resultado del numeral anterior, que ante todo caso no puede exceder de 5.040 VTs. En la depuración Eso es lo de que la hemos renta... estado haciendo generalmente. Sí. ¿Sigo ¿Siga? leyendo? Sí, En la señora. depuración de las rentas no laborales y las rentas de capital se podrán
optar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos generales para su procedencia establecidos en las normas de estatuto y que sean imputables a esta renta específica. En estos Exacto. mismos... Perdón, compañera. Observen lo que dice. En la depuración de las rentas no laborales y la renta de capital solo se podrán restar costos y gastos. Observen que en la renta de trabajo no se pueden restar costos y gastos. ¿Me hago entender? Solamente en la resta se puede descontar en las cédulas de capital costos y gastos. Quiere decir que en la renta de trabajo no se pueden descontar costos ni gastos, solamente lo que dice la norma, lo que les he estado viniendo. Sin embargo, siga leyendo, por favor. En estos mismos términos también se podrán restar los costos y gastos asociados a rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales en desarrollo de una actividad profesional independiente. Los contribuyentes a los que les resulte aplicable el parágrafo 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario deberán optar entre restar los costos y gastos procedentes o la renta exenta prevista en el numeral 10 del mismo artículo. Alguien que me explique eso, por favor. Perfecto, muy bien, compañero. Exactamente, usted tiene que escoger entre aplica la renta exenta el 25% o se toma estos costos y deducciones. Usted tendrá que escoger entre estos o estos, pero solamente lo que provenga de la renta de trabajo, pero por honorarios. Quiere decir que usted debe tomar la decisión, el contador, usted tiene que decirle, mire, páseme todo esto, ahí que es más favorable. Yo no me voy a tomar la renta exenta del 25, ¿me tomo qué? Los costos y gastos, ¿sí? Por ejemplo, digamos que esta persona tenga aportes voluntarios, digamos que tenga 10 millones de pesos, 12 millones de pesos de aportes voluntarios. Perdón. Usted como contador, y digamos que este abogado o este médico viene y le dice, él es abogado, usted le dice, usted le está haciendo la declaración de renta a este abogado, y usted le depura esto y le da una renta exenta de 18 millones de pesos. Pero usted empieza a mirar y él le muestra todos los costos y le dice, mire, es que yo tengo costos por 22 millones de pesos, costos y gastos. Entonces, usted como contador, usted tiene que tomar la decisión si se descuenta la renta exenta del 25% o se toman los costos y gastos. Entonces, usted tiene la opción, ahí la norma me dice que podrá, observen que dice en el número de términos se podrá restar los costos y los gastos asociados a la renta de trabajo. Observen que solamente se aceptan costos y gastos en la renta de trabajo, pero que provengan de honorarios, nada más. Y siempre y cuando tiene que escoger entre el numeral 10, o sea, el 25%, o el costo y los gastos. ¿Me hago entender, compañeros? Ese es el ejercicio. Este es el caso 2. Entonces, aquí el ejercicio no dice nada de esto, pues obviamente quedaría así como lo estoy planteando. Pero les quiero dar a entender es que si en caso de en este señor, como tiene renta de trabajo, podría descontarse el 25% o los costos y gastos. Ahí él tiene que tomarse la decisión, ¿cuál de los dos? ¿Listo, compañeros? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces,
Concluyo. A la renta de trabajo. La renta de trabajo que provenga de una relación laboral solamente puede descontarse los ingresos no constitutivos, los dependientes, intereses de vivienda, medicina prepagada, gravamen al movimiento financiero, aportes voluntarios a pensión y todas las rentas exentas que le apliquen del 206. Las más usadas, las cesantías e intereses y la renta exenta del 25%. La sumatoria de todo esto no me puede exceder del 40% de los ingresos netos. Cuando hay una renta de trabajo que provenga de unos honorarios, usted tiene que mirar si esos honorarios pertenecen a la renta de trabajo o pertenecen a la renta no laboral. ¿Y cómo lo determino? El número de empleados. Si pertenece a la renta de trabajo, quiere decir que puede descontarse los ingresos no constitutivos que aplican para todas las cédulas. La cédula general. Las deducciones solamente le aplican los intereses de vivienda y gravamen al movimiento financiero. ¿Le aplican los aportes voluntarios a pensión? Sí le aplica. Rentas exentas. Las rentas exentas no, del numeral 4 del 206 no le aplican porque como él no es asalariado, pues no tiene cesantías. Y la renta exenta del 25% le aplican, pero usted tiene derecho a compararlas con costos y gastos que pueda incurrir el profesional independiente. Esto es en el caso de las rentas de trabajo. La renta no laboral y la renta de capital, como lo pudimos ver, compañeros, aquí en el artículo, dice que en la depuración de las rentas no laborales y rentas de capital dice que se podrá restar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos generales. ¿Cuáles son los requisitos generales? Que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Quiere decir que se pueden descontar costos y gastos. Esas cédulas no laborales, compañeros, no pueden tener dependientes ni pueden tener medicina prepagada. No pueden tener renta del 206, no pueden tener renta del 206 numeral 25. ¿Cuáles pueden descontarse? Lo mismo que dije, intereses de vivienda, gravamen al movimiento financiero, aportes voluntarios. ¿Y qué? Y los costos y gastos. Por lo tanto, compañeros, ustedes para la próxima sesión, que va a ser el próximo martes, ustedes me van a hacer caso 3 y el caso 4. Caso 3, presta servicio como ingeniero y obtiene por honorarios de 7 millones mensuales durante los 2 meses. Vincula a un empleado durante 5 meses, cancelando lo estipulado por la Ley de Seguridad Social. Recibe por arrendamiento de bienes inmuebles mensuales, arrendamiento de bienes inmuebles por 1.650.000 mensuales. Pago por el predial del inmueble arrendado, 1.956.000. Paga gravamen al movimiento financiero por 840 y recibe dividendos no grabados por 10 millones. Significa que aquí tiene cédula que, no, la cédula general que tiene renta de trabajo, perdón, renta no laboral, renta de capital y dividendos y participaciones. Y tiene el caso número 4 que dice es comerciante, al año recibe sus ingresos por 698, los costos que incurren, los pagos de empleados, servicios públicos, tiene ingresos por arrendamiento y recibe por pensión. Significa que para la próxima clase diviértanse haciendo el caso número 3 y el caso número 4. Este es el taller que ustedes, yo ya les envié este taller. Por lo tanto, compañeros, para la próxima clase ustedes me los envían y los desarrollamos nuevamente. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan, compañeros?
Profe, esto, usted dijo que para los honorarios se me pausó el video y no alcancé a escuchar. Usted dijo que era ingresos por honorarios, ingresos constitutivos, y en las deducciones era solamente gravamen al movimiento financiero. ¿Y cuál era el otro? Ah, sí, no me acuerdo. No tengo acá, espere, está acá. ¿Qué? Es que usted decía, o sea, usted da unas pautas para saber esto qué se sacaba de los ingresos, esto por honorarios, pero no sé, No, o no sé si vuelvo y le escuchaba explico. medias. Vuelvo y le explico. Ustedes tienen que mirar de qué renta es. Si una renta de trabajo, una renta de capital o una renta no laboral. Si es una renta de capital, usted tiene costos y gastos y puede descontarse todos los costos y gastos que puedan tener, que cumpla con los requisitos. Pero además de eso puede tener deducciones. ¿Qué deducciones? Intereses de vivienda y gravamen al movimiento financiero. Puede descontarse la renta de exentas de aportes voluntarios a pensión. Hagamos una cosa, para terminar esto y para que... Vamos a hacer un cuadrito aquí. Vamos a hacer un cuadro como resumen para que lo tengan más claro. No, esto lo voy a hacer aquí para que usted lo tenga. Entonces, vamos a mirar aquí. Vale. Entonces, renta de trabajo. Supongamos que además de la renta de trabajo, haya renta, vamos a ver si me sale este cuadrito aquí. Como dicen, es la primera vez que lo voy a hacer aquí en Excel. Vamos a ver si me lo aplico. Entonces, trabajo. Vemos para la renta de trabajo. Miremos para la renta de capital y la renta no laboral. Vamos a hacer como un cuadrito, aunque usted la debería, capital y no laboral. Entonces, la de trabajo, ¿aplica seguridad social? Sí. ¿Aplica? Sí. Dependiente, sí. Ya sabemos que todo esto aplica para la renta de trabajo. Si aplica, si aplica, si aplica. Listo. Pero supongamos que entre los ingresos, aquí los ingresos, vamos a adicionar otra celda que sea menos costos y gastos. Gastos y costos. Total, costos y gastos. Entonces, para embolatarlos, les decía, la renta de trabajo aplica
Ingresos no constitutivos, sí, aplica para estos y aplica para estos. Significa que para la cédula de capital, para la cédula no oral, usted puede descontarse la seguridad social, aportes obligatorios o aportes a salud. Costos, ¿aplica para renta de trabajo? No. ¿Aplica para renta de trabajo? No. ¿Aplica para capital? Sí hay costos, sí hay costos. ¿Aplica para laboral? Sí hay costos, sí hay costos. Todo esto siempre y cuando cumplan los requisitos. ¿Qué quiere decir? Que cumplan los requisitos, pues que haya facturas, que guarde relación de causalidad. Ejemplo, capital, le voy a colocar un caso. Este señor recibe ingresos por arrendamientos. Este señor reciba 10 millones de pesos por arrendamiento. Entonces, dentro de los costos o gastos puede tener ¿qué? Pues el impuesto predial de la casa. ¿De cuál casa? Pues de la que tenga arrendada. ¿Puede descontarse el impuesto predial de la casa donde vive? No, porque no tiene relación de causalidad. Tiene que tener relación de causalidad. ¿Puede descontarse el impuesto predial de la casa que tiene arrendada? Sí. ¿Puede descontarse el mantenimiento de la casa que tiene arrendada? Sí. ¿Se puede descontar unos tiquetes que se fue de vacaciones para San Andrés? No, porque no tiene relación de causalidad. Entonces, estos costos y gastos tienen que cumplir requisitos del artículo 107, relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Deducciones, ¿aplica? No. ¿Aplica los intereses de vivienda? No. Intereses de vivienda, sí aplica, sí aplica. Tengan en cuenta que estos dos son solamente para personas relación de trabajo. No se guíen tanto con esto. En resumen, estos dos no aplican sino solamente para estos. Quiere decir que estos no aplican tampoco. Ah, perdón, qué pena. Esto sí, esto sí. Este no, tampoco aplica. Los gravámenes del movimiento financiero aplica para todo. Aportes a vivienda, aportes a voluntarios a pensión, sí. ¿Estos aplican? No, porque eso solamente es para trabajo. En conclusión, eso sería el resumen. Los ingresos no constitutivos aplican para todos. Los costos y gastos solamente aplican para capital y no laboral. La renta de trabajo no tiene costo y deducciones. Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? ¿Quién me la dice? ¿Quién me la dice? ¿Cuál es la excepción para la renta de trabajo que sí apliquen los costos y gastos? ¿Alguien que esté por ahí? Honorarios. Perfecto, por honorarios. O sea, la renta de trabajo solamente tiene una excepción para que pueda tener costos y gastos. ¿Cuál? Cuando recibe por honorarios siempre y cuando tenga menos de un trabajador. Entonces, si esa renta de trabajo dice que sí, recuerden que no le aplica ¿cuál? Esta. Entonces, si esto es un honorarios, entonces esta sí, pero esta no. Pero eso es solamente para los renta de trabajo que sean unos honorarios. Entonces, dependientes, sí aplica, pero los dependientes no aplican ni para la renta no capital ni aplica para la renta no laboral. Ese sería el resumen de cómo se podrían estar. Pero tengan claro, y vuelvo y les comento, ingresos no constitutivos aplican para todos. Costos y gastos solamente para capital y no laboral. Lo que es dependientes y medicina prepagada solamente aplicaría para las rentas laborales. Y los demás sí aplican para todos. Aportes voluntarios aplican para todos. Si ustedes leen el artículo 106 dice rentas exentas de trabajadores. Entonces significa que todas las rentas exentas del artículo 106 solamente aplican para la renta de
trabajo. Ese sería como el resumen de eso, compañeros. ¿Sí estaríamos ahora? Bueno, entonces, compañeros, creo que terminamos la sección por el día de hoy. Entonces, para el próximo martes, quiero que me envíen el taller de los 2 ejercicios. Los resolvemos inquietudes como hoy. Ustedes me enviaron, lo reviso, y la próxima semana me envían ya el trabajo y todo. Después de que hagamos la revisión, ya me cogen y me los envían completamente ya resueltos, bien presentaditos y todo. ¿Listo, compañeros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿será que puede enviar el link del video? El link del video no lo he podido bajar y eso lo envío después de que ustedes me hagan el taller. ¿Sí? Listo, profe, ¿Listo? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañeros, entonces, ¿con quién me quedé trabajando? Se van reportando, por favor. Sí, señor. Estefanía, tú está. Stephanie, correcto. Juan Diego Vilés. Avilés, perfecto. Yulitza Molina. Lina María Castañeda. Molina, permítame un momento, Molina. Listo, ¿quién más? Lina Pegame el María apellido, Castañeda. primer apellido. Castañeda. Castañeda Vargas. Ay, apareció Lina María. Ay, profe, mire que es que de verdad que se me va mucho la señal acá donde yo estoy. Profe, y yo le mando el trabajo solamente por fotos porque por acá no podemos salir a ningún lado. Listo, señora. Bueno, ¿quién más? Serrano Ochoa. Cerrato. Serrano Ochoa Jorge Eliezer. Listo. Y María Fernanda Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Y cómo le va con Cofisán? Nos mandaron a descansar 15 días. Está en vacaciones. ¿Quién Sí, más? claro. Vázquez Obligatoria. Cortés. ¿Cortés? Vázquez Cortés Leisa Milet. Vázquez. La famosa Leisa. Sí. Perdomo Cerquera Maribel. Perdomo. Listo, ¿quién más? Ruiz Murcia. Doña Pris, ¿se despertó? Ruiz Díaz. ¿Cómo es? Ruiz Murcia. Ruiz Murcia. Apareció Ruiz. ¿Quién más? Merchan Carlos Arturo. Listo. ¿Quién más? Díaz Borges, Elizabeth. Díaz Borjas Elizabeth. ¿Sí? ¿Quién más? García Ana María. Lalita García Ana María. ¿Sí? ¿Y quién más? ¿Listo? Profe, Duván Genis. ¿Cómo? Duván Genis. Duan. Listo, compañero. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Entonces, que pasen una feliz fin de semana, ¿sí? Nos vemos el próximo martes y que se diviertan, ¿sí? No se vayan a ir a rumbear mucho, ¿yo? Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.
Hola, Merchan, venga, ¿usted qué sabe de eso? Pues yo casi no me estoy